Hola, aquí Gaspar Pinto. Hoy vamos a ver cómo fue el cambio de modelado en el barco Titanic, en el modelo del Titanic que tenemos aquí. Que este modelo es la versión que se vio en la animación con la cantidad de 5 millones de polígonos en total. En total, o sea, vamos a ver solamente lo que sería el casco del barco, el exterior del barco, que este ya son solamente 393.154 polígonos. Solo el casco y las chimeneas son 4.957 y este hay que multiplicarlo por 4. Este es el modelo que ocupé para la animación de Titanic del año pasado, que es el menos optimizado que van a ver hasta la fecha. Y aquí contando con 5 millones de polígonos aproximadamente, bastante para lo poco que se ve en pantalla. Y que contar también el interior del barco, que justamente está más o menos modelado bien en alguna parte. Por ejemplo, aquí y aquí está modelado de esta manera. También tenemos estas puertas con un diseño eh, bien feo. Y tenemos que faltan partes del barco, como el salón de fumadores, el restaurante a la carta, la escalera de segunda clase y el café parisino. Si se dan cuenta, las grúas forman parte del modelo junto con las bancas. Creo yo que miren, aquí en popa, solo las popas son 1.127 polígonos y tanto. 1.000.000 y tanto. Más tenemos este diseño de los pescantes muy básico, que es una caja abierta y un palo entre medio nada más. Y los colores como muy apagados. Y con algunas escaleras que no llevan a ningún lado, como aquí. También gran parte de lo que consume el modelo 3D de polígonos son las hélices allá en popa, que las hélices tienen la cantidad de 17.000 polígonos. La hélice tanto de estribor como de babor, mientras que la hélice central tiene 24.900, no, 24.098 polígonos, siendo de 4 palas, que a la vez está incorrecto, siendo que la, la hélice central del Titanic era de 3 palas. Así que ahora vamos a ver el rediseño que se le hizo al barco.
Y aquí tenemos el rediseño del barco. Algunos podrían decir ahora, pero si solamente le cambiaste el color, no tiene nada de especial. Lo especial lo tiene que se redujo la cantidad a 2 millones de polígonos. Sí, se de 5 millones redujimos aproximadamente más de 3 millones de polígonos se fueron. Porque el barco lo optimicé hasta que fluya bien moviéndolo tan solo el barco. Por ejemplo, las hélices, ahora las hélices tanto de estribor como de babor, cuentan con 1005 polígonos y la hélice central cuenta con 813 polígonos. Aunque sea la misma hélice que la turbina central, esta cosita se optimizó junto con el resto, mientras que con este fue por separado. También aquí lo que serían las grúas tanto de proa como popa fueron separadas del modelo y fueron optimizadas y a la vez actualizadas para que tenga esta cuerda y esta basecita de aquí. También las bancas se separaron del modelo de popa y el casco cuenta con unos 121.242 polígonos, habiendo menos que antes, igual que en popa, habiendo solamente 107.136 polígonos, o sea, cambió de 1 millón y tanto a 700.000 y tanto. También tenemos rediseño en los pescantes de los botes salvavidas junto con los botes salvavidas. Aquí el pescante ahora tiene el funcionamiento de que se puede mover hacia adelante y gira solamente y gira solo, ¿ven? Obviamente tiene el tope aquí porque si pasa más allá se empieza a buguear. También se le agregaron bases a los botes salvavidas y también se agregaron nuevos interiores junto con decoración exterior también. Por ejemplo, se rehicieron todos los ductos de ventilación haciendo que el barco tenga menos polígonos porque se optimizaron estos claramente. Se cambiaron las puertas de las entradas de la gran escalera como del resto del barco. Aquí la escotilla de proa también fue cambiada. Se voy tal vez durante el video esté mostrando las diferencias entre estos dos puntos en cada uno de los modelos. También aquí tenemos que se agregaron más cosas en la cubierta. Esta es la cubierta C de proa, como también en la cubierta de popa que se agregaron también. También hay que destacar que el interior fue rediseñado y que sigue partiéndose por si acaso en el mismo sitio que antes, pero con la diferencia de que el barco se le agregó el doble fondo.
También a ambos lados, tanto proa como popa, se le agregó un sistema para que cuando el barco esté a punto de partirse, se empieza a deformar el casco. Como aquí, que el casco aquí en la cubierta tanto D y E se inflen para simular que el metal está cediendo, como aquí las cubiertas bajas, como se dobla el metal antes de que el barco se parta junto con las maderas rotas. También está cuando el barco ya se parte en dos, donde las cubiertas después de que se parte el barco quedan colapsadas. Ahora, sí, también una sola, ahora las chimeneas, cada una cuenta con aproximadamente entre 599 polígonos a 850, ya que algunos tienen más detalle que otros. Por ejemplo, la primera se le agregó el silbato y tiene el tubo de este lado así de largo, así derecho, mientras que las otras tres está doblado el tubo y no tiene el silbato, que eso se le debería colocar, pero se me olvidó. También en la tercera chimenea tenemos todos estos tubos que son la ventilación de la sala de calderas y sala de máquinas, y que aquí, por si acaso, aquí abajo no hay nada aún. No hay nada, no existe. Bueno, y aquí tenemos la bajada hacia la sala de máquinas totalmente abierta. Después pasamos a la sala de máquinas y también, si se dieron cuenta antes, estas puertas en el otro modelo no estaban pintadas como correspondía. Por ejemplo, aquí le falta la línea amarillenta y la parte del casco negro pintado. Ahora vamos con el interior del barco. Que aquí lo tenemos. Por ejemplo, aquí en proa se le agregaron las zonas que llevan las escaleras de la cubierta E, que se juntó con la parte esta de la cubierta D, de la cubierta F y la cubierta G. También aquí se agregó parte de los pasillos que hay en cada una de las cubiertas. Igual que se agregó la piscina, que esta planeo actualizarla ya que se ve así, o sea, ni siquiera tiene su escalera para subirse desde el agua, uy, desde el agua hacia la zona seca, y ni los vestidores están colocados. Aquí se puede ver cómo está colocado lo que serían las partes de la ventilación de la sala de calderas. Aquí se colocó los baños turcos. Y durante la creación de la animación del Olympic, de Pride of the White Star Line, me di cuenta que esta zona es diferente en ambos barcos. Así que y cometí un error. Los barcos no son barcos gemelos. Así que ese fue un error. Los otros lugares que se vieron también fueron sacados de este modelo, como el Café Verán y el Salón de Fumadores, ya que estas partes sí eran casi idénticas en el Titanic y Olympic. En esta zona se agregó también el café parisino correspondiente a la cubierta B del barco. Sí, también se agregó
salón de fumadores y la escalera de segunda clase, que junto con la escalera de segunda clase se agregaron más pasillos que conectan con la escalera. También este pasillo se conectan con los pasillos que hay en proa en la cubierta E. También hubo un rediseño aquí, ya que este pasillo, según los de Titanic, Honor y Gloria, es de color blanco. Sí, inclusive uno de los que hacían las pinturas relacionadas con el Titanic en esa época, bueno, en la época de 1997, 1985, cuando se descubrió el barco, ya pintaban esta zona de color blanco, este pasillo de color blanco, dando a entender que se conocía que este pasillo era blanco, como los pasillos aquí. También otro cambio que hubo fue que se agregó la zona de los ascensores. Bueno, la zona de los ascensores ya estaba, lo que no estaba eran los ascensores que se agregaron posteriormente. Aquí tenemos la zona del capitán, que también recibió cambios, como el timón que se remodeló por completo y se agregó el camarote del capitán, tanto esta zona que donde leyeron los planos del barco según la película, la recepción del capitán, la habitación del capitán con su cama y el baño del capitán, que creo que en teoría hoy en día esa zona ya está totalmente colapsada en el naufragio. Aquí tenemos la zona de la radio Marconi, donde aquí se mandaron los mensajes de auxilio durante toda esa noche y se cambiaron cambié los amueblados de la gran escalera de proa, agregando estos sillones, tanto en la cubierta A como en la de botes. También rediseñé lo que sería la escalera. Todos los cambios que le voy a ir diciendo, le voy a sacar captura al modelo antiguo para que vea la comparación. También aquí se agregaron las puertas que conectan directamente con la sala del capitán. Y se cambiaron las calderas del barco a un nuevo modelo que trae incluido estos, aquí está, siendo un poco más detallados en lo que sería la forma de esto, ya que en el antiguo eran más delgados, ya solamente esta parte de acá. Y aquí se puede ver una de las compuertas estancas y aquí estos, no sé cómo se llamarán, pero están por toda la parte baja del barco que hacían como el refuerzo en la pared de la sala de calderas a la sala de máquinas. También aquí en la sala de máquinas están los motores del barco, obviamente, que se le cambió el color de un amarillo a un tono anaranjado para que combinen con el color de las hélices de popa. Y eso sería gran parte de los cambios que se hicieron al modelo del Titanic desde la versión de 2023 a esta versión. Quedando finalmente de esta manera.
en un próximo video voy a dar mi teoría de cómo fue el hundimiento del Titanic. Así que estén atentos. Si quieren darle a la campanita para que estén más atentos, suscríbanse y dejen su like si el video les ha gustado. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.